Makita. La verdad que esta marca me gusta mucho porque es la caladora con la que yo comencé. Entonces le tengo un gran cariño y quiero contarte de qué se trata. Bien, ¿de dónde venimos? Venimos, ya estamos llegando, ya pasamos, llegamos a la mitad y estamos pasando la mitad del curso no, perdón, de esta unidad. No te asustes, el curso todavía continúa, vamos, todavía no estamos cerca ni de la mitad del curso. Vamos a ver entonces, venimos de tipos de caladora, caladora de mano, principales marcas, acabamos de ver en la lección anterior Dremel y Skill y ahora vamos a ver esta marca Makita. ¿Y qué vas a descubrir? Vas a descubrir por qué Makita, las ventajas, el precio. Bien, iniciemos. ¿Por qué Makita? Bueno, la verdad, como te venía contando, fue la primer máquina que yo conseguí. Si me permites contarte una historia, yo por el trabajo que tuve en la ONG de Medio Ambiente, trabajé con maderas porque se sacaban muchas maderas que no eran de la zona, que causaban problemas porque eran especies introducidas, no eran especies nativas. Entonces, ¿qué hacíamos? Sacábamos los árboles que eran especies que estaban haciendo daño y con la venta de esa madera comprábamos nuevas especies, reforestábamos y metíamos introducíamos, perdón, especies nativas. Entonces fue un trabajo muy bonito que se hizo, por eso yo entré como al mundo de la madera y aún siendo ambientalista a veces la gente nos decía tumbando árboles ambientalistas y les explicamos el proyecto y nos decían no, está muy bien. Hoy en día ya la gente ve que volvieron las especies, que el agua volvió a esas zonas porque habían unos árboles que en serio lo que hacían era resecar la tierra porque no eran de ese hábitat. Bien, entonces ahí tuve un acerrío de maderas precisamente para cumplir con el objeto de ese contrato y sobraban unos pedazos, me acuerdo mucho de madera grandecitos, que hoy en día yo quisiera volverlos a tener, pero en esa época lo botábamos, nos tocaba pagar para sacarla, para llevarla a algún lado, para botarla. Mucha gente la usaba también para quemar, para muchas cosas la usaban. Y yo decía, algo se puede hacer con esta madera. Entonces puse un anuncio que necesitaba una persona que hiciera artesanías y me llamaron varias personas. Entonces les comenté y llegó un muchacho que estaba interesado en trabajar y me dijo, yo trabajo con la caladora de banco. Entonces le dije, pero no, no la tenemos. Y compramos y fuimos a comprarla para que él trabajara esta maquita. La compramos, él empezó a trabajar, fue la primera vez que yo vi, pues te cuento y te digo, te confieso que me enamoré cuando vi las cosas que hacía. Él hacía algunos trabajos, pero no duró más de 15 días con nosotros porque él era de la ciudad y esto quedaba lejos de la ciudad y se aburrió y un día no volvió. Quedó la máquina ahí, pasaron casi 2 años y la máquina pasó de sitio en sitio hasta que yo decidí llevarla a mi casa y la dejé allá porque dije se va a perder entre tanto ir y venir y la dejé en mi casa y ahí también duró unos años y fue cuando te cuento la historia que ya me fui de la ciudad, me separé de la mujer con la que vivía y en esa época entonces dije voy a explorar con la caladora las cosas que yo ya había hecho, por ahí a veces yo ya la había movido, había hecho algunas cosas y fue cuando empecé ya de lleno y mira hoy en día ya me encuentro en el nivel de poder dictar cursos, me siento con la autoridad de hacerlo y pues mi empresa se basa, la mano derecha de nosotros son las caladoras, entonces de verdad que esto me ha cambiado a mí la vida. Quería contártelo y pues para introducirte en por qué Makita, ¿no? Y la verdad que es una marca muy buena, me ha salido muy buena la caladora, nunca le he hecho mantenimiento. De por sí las caladoras no necesitan mantenimiento, cambios de aceite, cosas así no necesitan, entonces ha salido buena y lleva años trabajando, entonces te la recomiendo. ¿Qué ventajas tiene? Tiene el sistema de poderle poner los dos tipos de cinta sin intercambiarle nada, simplemente ajustando, como te expliqué en la lección anterior. Esa es una ventaja. También la mesa le gira a grados. No es tan costosa, es una gama media, como te dije, entonces esas son las ventajas que tienen.
Así aparece en la caja donde viene, trae su para cambiar velocidad, trae para donde sale el acerrín, trae lo que te digo de usar los dos tipos de cintas. Y algo muy importante que hace poco descubrí trabajando y que lo empecé a implementar es esta lámpara. Esta lámpara le casa a la maquita perfectamente en la parte de atrás, donde trae para ajustar un tipo de lámparas, pero no era este tipo de lámparas, yo la conseguí. En los comentarios, en los descargables, te voy a dejar cómo la conseguí yo por Mercado Libre de mi país. Si tú eres de mi país te va a servir, y si no también puedes ver la referencia y quizás en tu país la consigas. Este tipo de lámpara es maravillosa, de verdad que sirve mucho, nos ayuda a cuidar la vista, a tener siempre buena iluminación, entonces te la recomiendo muchísimo. Bien, vamos a ver el precio. El precio de nuestra caladora Makita en promedio es de $250. También la puedes conseguir usada a un muy buen precio, pero si puedes comprarla te la recomiendo mucho, aunque si puedes comprar una de una gama mayor pues te la recomiendo mucho más, pero de verdad que esta es muy buena. Y si es de una gama menor también no pasa nada, ya te lo he dicho, ya sabes que no importa. Entonces bueno, hasta aquí esta lección. ¿Qué nos toca ahora? Fijar los aprendizajes. Entonces en un minuto me vas a decir qué has descubierto con este video y qué aprendizaje útil has adquirido. Así que manos a la obra. Muy bien, ya fijaste tus aprendizajes, eso me gusta mucho, así que chócala, vamos. Bien, muy bien. Ya has fijado entonces tus aprendizajes y que nos toca luz, cámara, acción. Vamos a aplicar lo aprendido. ¿Y cómo vamos a aplicar lo aprendido? Vas a cotizar en tu ciudad la marca Makita. Entra a tu canal, este canal es tuyo, Negocios con Madera. Ahí vas a ver las primeras lecciones que yo hice con esta caladora, los trabajos que he hecho con la caladora Makita, así que te invito a que entres al canal y visitas nuestro grupo de Facebook, nuestros grupos de Facebook. Recuerda estar ahí publicando los comentarios, cómo te ha parecido este taller, qué has aprendido, déjalo ahí en comentarios. De verdad que nos sirve mucho estar todos en el grupo, estar participando y para que te vayas dando a conocer. Negocios con Madera, caladora de banco, ese es el grupo oficial de este taller. En este sí no va a haber mucha gente, sino los que estén haciendo el curso, el taller. De pronto en este momento encuentres pocos, después ya vamos a encontrar más, pero el grupo pues va a ir creciendo, ¿no? Entonces te recomiendo que ingreses. ¿Qué sigue? Ya vamos, como te dije, pasamos la mitad del curso porque vamos a nuestra sexta lección, que es Digual. La verdad que es una lección muy buena. Vamos a aprender a conocer esta marca que también tiene cosas muy buenas. Así que ¿qué tienes que hacer? Darle play al siguiente video. Así que manos a la obra.